Responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 5 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Señal abierta en Caracas, 750 AM en su dial, y en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Bien, escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, una de las noticias más destacadas para América Latina tiene que ver con la decisión del Supremo de Brasil, que dio luz verde ayer a la entrada en prisión del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los principales socios de la actual administración en Venezuela. El Tribunal Supremo Federal decidió no conceder el habeas corpus solicitado por la defensa del líder brasileño, además precandidato presidencial, quien fuera el presidente más querido de Brasil, dice El Mundo de España, el que sacó a 35 millones de pobres de la miseria y al que Barack Obama llegó a definir como el mandatario más popular del planeta. También será recordado por ser el primer ex jefe del Ejecutivo brasileño que entra en prisión. A partir del próximo 10 de abril, Luis Ignacio Lula da Silva puede ingresar en la cárcel para cumplir la sentencia de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero relacionado con la operación Lavallato, el mayor escándalo de corrupción en la historia del país. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y lo decimos a partir de lo ocurrido hace algunos días en el Congreso colombiano. Saben ustedes, esta audiencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio sobre el escándalo Odebrecht, pero en nuestro país. Destaca el diario El Nacional, la profundidad del drama social que afecta a nuestro país, que por cierto es una de las razones que ha llevado a tantos venezolanos a abandonar el territorio nacional. 38 pacientes perdieron el riñón por la falta de medicamentos. Es un gran titular, es la principal noticia de hecho del Nacional. Los trasplantes están paralizados de hace un año. En una audiencia pública de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Codevida consignó un informe con data recabada en 9 estados del país. Los diputados investigarán cuántas muertes están vinculadas a la escasez. Por eso ha generado esta virulenta reacción las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Saben ustedes, hace unos días advirtiendo que él no se iría a lavar posetas al exterior, concretamente a Miami. Bueno, la comunidad en el exterior, que ya supera los 3 millones de venezolanos, reaccionó como es natural, incluso internamente en Venezuela, rechazando estas declaraciones. De este tema vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Para ello saludamos en la línea telefónica al diputado Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias y saludos a todos por esta vía. Un abrazo. ¿Cómo están? Un abrazo, diputado. Mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con la migración de venezolanos, un problema para la región. Se ha comparado lo que está ocurriendo en nuestro país con el conflicto sirio por la cantidad de ciudadanos que abandonan Venezuela. Una primera reacción a propósito de lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro sobre esta situación en específico. ¿Lo escuchamos? Bueno, de manera siempre irresponsable, el presidente Maduro se refiere, al igual que lo han hecho algunos altos funcionarios, como lo hizo la ministra penitenciaria, de manera despectiva muchas veces con respecto
a todos los venezolanos que huyen desfavoridos de esta situación, porque para ellos es beneficioso en términos de lo político, porque estiman que la gran mayoría, un 90% de los que se van en esas condiciones, son gente que no comulga con el régimen. Y pareciera que es una política del régimen generar todo este tipo de situaciones para desmantelar el país y pretender de esta manera dominarlo. Yo no puedo sino decir a los venezolanos que Venezuela vale la pena luchar por ella y Venezuela va a salir de esto. Sin embargo, entendemos claramente las motivaciones allá en el estado Falcón, de donde soy diputado. Los venezolanos inclusive corren riesgo, en su vida corre riesgo al emigrar hacia las islas del Caribe, hacia Aruba y Curazao específicamente, y ha habido, pues como ustedes saben, una tragedia que evidenció todo esto, que ocurrió en enero. Así que es una situación que se está convirtiendo en un problema geopolítico regional, es una situación que va a agravarse. Esa cifra de 3 millones de venezolanos, me temo que sea mayor. Yo creo que es una cifra que nadie ha podido contabilizar exactamente, porque si usted va a las calles de Venezuela, se da cuenta que un 15% no es lo que se ha ido. Yo pienso que se ha ido bastante más que... Puede salir en los próximos meses, según autoridades más allá de nuestras fronteras, sobre todo de los países vecinos. Si me permite, diputado, vamos a reponer un extracto de esta declaración que tantas reacciones ha generado el presidente Nicolás Maduro, bueno, haciendo referencia, alusión a la salida de los venezolanos de nuestro país. Escuchemos. Les llegó a la mente y se fueron y están arrepentidos. No sabes cuánta gente está lavando posetas en Miami. ¿Tú te irías a lavar posetas en Miami? ¿Tú te irías de tu patria amada? No, yo no me iría jamás. Eso sí, todo aquel venezolano que se fue al exterior, producto de una falsa ilusión o producto de, bueno, de una esperanza que tenía de mejorar, tiene mis manos para que regrese a Venezuela. Venezuela es única, hay que amar a Venezuela. Y en momentos de dificultades uno no abandona a su familia. En momentos de dificultades uno no abandona su patria. En momentos de dificultades hace falta trabajar y trabajar por la prosperidad del mejor país del mundo que se llama Venezuela. Ese es mi mensaje a los venezolanos que trabajamos y luchamos aquí en la tierra venezolana. Y a los venezolanos que, bueno, lamentablemente, para mi opinión, han tomado el camino de irse afuera. Los amamos también. Vuelvan a Venezuela, Venezuela es única, vengan a trabajar y a disfrutar de esta tierra que es la tierra bendita por Dios, Venezuela. Sí, ciertamente le diría, diputado, Venezuela es única porque en ningún país de la región los niños que padecen cáncer tienen que salir a manifestar para pedir tratamiento. Bueno, entre otras cosas, rogando al gobierno que haga algo porque quieren continuar con vida. Yo quisiera su comentario y su reacción acerca de lo dicho por el presidente Nicolás Maduro, pero además la profundidad de la crisis que obliga a tantos ciudadanos a abandonar nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, esta crisis ya se ha convertido en una tragedia inmensa. El señor Maduro dice unas cuantas verdades. Venezuela es única. Venezuela es un país, yo pienso, más maravilloso de la América Latina. Y lo va a demostrar, en su capacidad de recuperación una vez resolvamos esta tragedia que pasa por que este señor Maduro deje la presidencia de la República. Yo le invitaría nuevamente a que renunciara para que esos venezolanos pudieran regresar, porque no crea él que la gente es tonta. La gente sabe que va a ir a Miami y no va a ir allá a disfrutar. La gente va a Miami a pasar trabajo, pero prefieren ir a Miami o a Colombia o a Perú a pasar trabajo que mantenerse en un país que no le brinda ninguna oportunidad. La gente que se queda aquí está condenada a morirse de hambre o a morirse de una enfermedad como le está pasando a los enfermos renales, que están condenados a muerte, que es un genocidio lento, permanente, y que se da bajo la complicidad de un régimen que tiene la solución en la mano, que sencillamente renuncie y permite que el país tome otro rumbo, que se apliquen las políticas necesarias que permitan que Venezuela vuelva a ser el paraíso de la América Latina, donde venían gente de todas partes del mundo a compartir con nosotros y a engrandecer esta patria, como siempre fue un país de inmigración y no de emigración. Así será
el drama que está viviendo los venezolanos, que prefieren ir a lavar posetas a Miami. Eso es lo que tiene que pensar él, y no venir a peyorar, a dar expresiones de menosprecio a gente que tiene que tener mucho valor también. Porque no es fácil, dice, no es fácil, dice. La gente que toma una decisión de esa, que deja su casa. Mover, y usted lo comentaba al inicio, a un grupo de venezolanos, de jóvenes, tomar una balsa y arriesgar su vida, incluso perderla para llegar a las costas de Curazao. Quisiera su comentario al respecto, porque de esto no dice nada el presidente venezolano. ¿Lo escuchamos? Bueno, han sido muy irresponsables con el caso de los balseros curazoleños, venezolanos en Curazao, porque en este momento ni siquiera han atendido a las familiares de las víctimas. Aquí en la Asamblea Nacional vino una madre a pedir ayuda y le dimos el derecho de palabra. Hay unos restos ahorita en Curazao que no se sabe de quiénes son, y todos estos familiares están pidiéndole al gobierno que interceda para que repatrien los restos, se hagan las pruebas de ADN y salgan de esta tragedia, de esta angustia. Hay que imaginarse lo que es una madre no sabiendo dónde está su hijo, si se murió, si no se murió. Bueno, pues, pero la manera indolente, la manera, digamos, inhumana, insensible con la cual ven estos temas, porque no se ocupan de nada, no se ocupan de los enfermos, como no se ocupan de los niños, como no se ocupan de esta tragedia tan grave. Imagínense ustedes, para que la gente haya decidido montarse en un bote de eso que estaba sobrecargado, y correr el riesgo de su vida para poder salir del país. Eso también fue producto del cierre intempestivo de la frontera, que mucha gente pensó, de aquí no nos van a dejar salir más nunca, y tomaron osadamente esa decisión de salir una madrugada de las costas de Falcón y hallaron esa tragedia en las costas curazoleñas. Hay que ver lo que puede pasar por la mente de una persona, de una criatura en esa situación, y lamentablemente la mayoría jóvenes, muy jóvenes, que ahí se habla de que han podido haber más de 20 muertos, todavía no se ha podido contabilizar por la irresponsabilidad, repito, de las agencias que están obligadas, instituciones que están obligadas a darle respuesta a estos asuntos, como Defensa Civil, como Relaciones Interiores, etcétera, etcétera, y que ahí están los padres esperando, no saben aún, nadie puede confirmarles qué es lo que ha pasado. Se han roto prácticamente las relaciones con las islas, y le voy a decir algo, el drama, la pobreza que generaron con ese cierre de la frontera afecta a todas las costas de Falcón, porque centenariamente hay una tradición de comercio con esas islas, no es de hoy ni de ayer, y desde Tucaca hasta la Vela de Coro hay una hambruna generalizada porque perdieron su forma de vida y para lo que le importa a ellos. Y todo esto fue producto del bendito arco minero, el bendito oro, que no pudiendo el gobierno irresponsablemente controlar lo que está pasando allá en el sur de Guyana, de Guayana, nosotros nos vemos, se vieron tomaron la drástica medida, la irresponsable medida de cerrar esa frontera, porque se suponía que por ahí le estaban sacando el oro. Bueno, pero es que el tema no es vender el sofá, como dice el famoso dicho aquel, el tema es resolver el problema en la raíz, y es que hay unas mafias operando en el sur de Guayana, extrayendo el oro y contrabandeándolo. Se buscarán otra manera de sacarlo, que con eso no lo van a impedir, pero ahora, diputado, yo tengo que preguntarle, porque desde la Asamblea Nacional han tratado de poner en marcha una iniciativa para, tener una radiografía de la situación de los venezolanos en el exterior. Han tratado de promover una especie de censo para colaborar con los ciudadanos que han salido de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué información han logrado recabar a propósito de este tema? ¿Lo escuchamos? Ya hay una sensibilidad internacional, ya el tema se puso en primera plana en términos del ACNUR, de la OEA, hay sendas declaraciones de solicitud de trato humanitario hacia todas estas personas, hay campamentos de atención en la frontera colombiana y brasileña, y hay ya una reacción internacional que pasó de estado de preocupación a estado de alerta máxima, porque el éxodo puede continuar y puede incrementarse, porque además hay un fenómeno con el éxodo.
que cada vez que se va un familiar tiende a, digamos, a jalar a otro familiar, vente conmigo, aquí vas a llegar a mi habitación, etcétera, etcétera, y entonces los caminos se hacen como más expeditos. Se pudiera acelerar notablemente en los próximos meses este éxodo, que repito, yo pienso que es superior a los 3 millones, porque si usted va en Caracas, uno camina ahorita en Caracas sin tráfico, eso no es el 10% que se fue mucho más de eso, pero nadie ha podido contabilizarlo exactamente, porque muchos se van por caminos verdes, o sea, que no hacen inmigración, etcétera, etcétera, y porque también las cifras las manipula el gobierno, porque este gobierno todo es una caja negra, el Banco Central es una caja negra, PDVSA es una caja negra, las finanzas son una caja negra, el presupuesto nacional es una caja negra. Nunca fue publicado el presupuesto nacional de este año, imagínense ustedes, no ha sido publicado el que aprobó ilegalmente la Corte, ni siquiera ese presupuesto ilegal ha sido publicado. Bueno, porque el país se convirtió en una caja negra. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que si nosotros no logramos resolver el problema político e implementar otras políticas y hacer un cambio, esto se va a ir deteriorando más. Gracias, diputado Luis Estefanelli, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de Falcón, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con la salida de venezolanos, producto de la crisis, más allá de, bueno, las declaraciones desafortunadas, por decirlo menos, del primer mandatario nacional. Bueno, la Unión Europea está buscando ayudar a Colombia, para que ustedes se hagan una idea, para atender la masiva migración venezolana. Una delegación del bloque va a visitar Cúcuta y una ciudad de Brasil que aún no especificó. Hay que decir que recientemente en Boavista, Naciones Unidas colocó allí, levantó un campo de refugiados para recibir a venezolanos. Eso jamás había ocurrido en nuestro país. Esa es la dimensión de la crisis que nos afecta. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que distintas organizaciones internacionales se han movilizado, incluso gobiernos, para colaborar con los países de la región, los vecinos de Venezuela, y atender a la masiva migración de venezolanos. Para seguir hablando acerca de este tema, saludamos, se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, su análisis y sobre todo la información que maneja en torno a este fenómeno absolutamente novedoso, inédito y que ha encendido todas las alarmas en la región. Tiene que ver con la migración producto de la crisis en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sin lugar a duda, el fenómeno que vive hoy Colombia es un fenómeno que durante mucho tiempo los colombianos veíamos que era ajeno a nosotros, creíamos que ese era un problema de Estados Unidos o de Europa, pero no lo veíamos como factible. De hecho, el pueblo colombiano no tiene una tradición de migración, mientras el resto de pueblos de América Latina recibieron importantes flujos migratorios a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Colombia, por su condición de conflicto armado, por la violencia, no era uno de los países preferidos, sobre todo por los migrantes que huían de las dictaduras del sur del continente o incluso los que llegaban de Europa ante las crisis económicas. Y el pueblo colombiano ha crecido en una especie de endogamia centrada sobre todo en el papel de las regiones más que en la interacción con otros pueblos, y obviamente el actual fenómeno nos toma totalmente desprevenidos y hay que tener en cuenta la dimensión. Cuando nosotros hacemos la comparación entre lo que fue la migración colombiana hacia Venezuela en los años 70, 80, 90, estamos hablando de un fenómeno que duró 30 años y nosotros en menos de 3 años hemos visto un fenómeno de la misma dimensión en dirección hacia el país. Ya no es un problema de frontera, ya no es un problema de los departamentos que colindan con Venezuela, ya poblaciones incluso del sur del país, como puede ser el departamento de Nariño, Cauca, las ciudades Cali, Medellín, Bogotá, tienen fuerte influencia por la llegada de los venezolanos y esto ha sobrecargado sustancialmente los servicios sociales y pues es absolutamente normal que se empiece a tratar de reacomodar la situación del país y que incluso se empiece a hablar de políticas para atender a esta población. A propósito de las políticas para atender a esta población, ayer o anteayer el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, se refería en los siguientes términos, profesor, a esta crisis humanitaria que en el caso concreto de los pacientes de alto costo, bueno, se sale de las manos del gobierno colombiano. Vamos a reponer un extracto de su intervención en sesión de control del Senado y yo quisiera su reacción. En Venezuela hay 16.000 pacientes enfermos renales crónicos que se están quedando sin atención. Uno podría, si quiere, dramatizar las cosas, están diciendo se están muriendo. Colombia, de otro lado, tendríamos que aceptarlo, tenemos 28.000 o casi 30.000 pacientes enfermos renales crónicos atendidos, cero gasto de bolsillo, en condiciones muchas veces óptimas de calidad. Hay un contraste muy grande entre lo que ofrece el sistema de salud de Colombia hoy y lo que no ofrece el sistema de salud de Venezuela. ¿Qué pasaría si de estos pacientes renales crónicos llegan 500, 1.000, 1.500, 2.000 personas a Colombia a buscar diálisis o hemodiálisis? No tenemos una respuesta clara. ¿Qué va a pasar con los pacientes oncológicos que vienen a buscar su medicamento? ¿Qué va a pasar con pacientes de VIH-Sida que vienen a buscar los antirretrovirales? Los mensajes que recibimos todos los días. Tenemos con ayuda externa algunas respuestas parciales, pero el tema de la atención de enfermedades de alto costo es un tema humanitario y lo que podemos decir hoy, en este momento, ahora, es que desborda las posibilidades financieras de nuestro sistema de salud. Por eso hemos circunscrito nuestro plan de beneficio a la atención de urgencia, la actividad materno-infantil, promoción y prevención y salud pública. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Profesor Rodríguez, su comentario. Sin lugar a dudas, este es uno de los puntos más críticos del tema. Recordemos que, por ejemplo, en el 2014 hablábamos más o menos de 124 atenciones a venezolanos en situación de urgencia dentro de nuestro sistema de salud. El año pasado ya eran más de 24.000 y en lo que va corrido de este año a corte de mediados de marzo ya hablábamos de 11.000 venezolanos que habían tenido que ser atendidos por nuestro sistema de urgencias. Y no solamente son las enfermedades crónicas, sino incluso condiciones que muchas veces dentro del sistema de salud colombiano no se consideran urgencias,
vitales, es decir, no es una urgencia que ponga en riesgo la vida de la persona en ese instante, en ese momento, como puede ser la desnutrición infantil, pero que sin lugar a duda es una urgencia. Cuando hablamos del sistema de salud colombiano, y tal vez el pueblo venezolano no lo sabe, el sistema de salud colombiano tiene una lógica doble. Una parte, sin lugar a duda, responde a las ayudas del Estado, que es el sistema que se hace a través de métodos como el CISBEN, que le permite a un ciudadano de escasos recursos poder acceder a la medicina, pero por el otro lado está el sistema contributivo, que son las EPS, en el cual el ciudadano tiene que pagar para poder recibir su salario, paga un aporte en salud que es bastante importante. En este orden de ideas, incluso solamente hablando del sistema de salud colombiano, es en este momento mayor el porcentaje de ciudadanos que requieren ayuda que el sistema contributivo. Y si a eso le sumamos la cantidad de urgencias que se están presentando por la llegada de los venezolanos, obviamente esto pone en riesgo el sistema de salud colombiano y esto ha generado una serie de alarmas y se ha pedido ayuda a la comunidad internacional. No obstante, hay que tener en cuenta que estamos en un momento electoral en Colombia, que el presidente Santos es un presidente con el sol en la espalda, que va de salida y que ha decidido ir tomando algunas medidas paliativas que, si bien tratan de hacerle frente a la crisis, no logran responder a ella, y finalmente se está esperando es que el nuevo gobierno sea el que tenga que tomar decisiones, porque incluso la sola declaratoria de crisis humanitaria significa unos elementos de cesión de soberanía para la atención de la población venezolana que son difíciles de administrar, sobre todo cuando el gobierno no puede dejar, digámoslo así, tomadas unas decisiones que va a tener que afrontar el siguiente gobierno colombiano. Ahora, profesor, nos interesa mucho conocer, un poco las proyecciones desde el Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario sobre las dimensiones de la crisis, y hemos sacado a colación el tema porque, sabe usted, el gobierno venezolano inicialmente negaba este fenómeno y, últimamente ha tratado de restarle importancia. Quisiera su comentario en torno a este tema. Hoy amanecemos con la información según la cual 38 pacientes han perdido el riñón por falta de medicamentos en lo que va de este año. Los trasplantes están paralizados desde hace un año en nuestro país, y esta situación, como prevé la comunidad internacional, puede agravarse. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, a cierre del 2017, la cifra que tenía Migración Colombia, que es el órgano del Estado colombiano encargado de llevar una cuenta, pero esta cuenta es absolutamente imprecisa porque solo contabiliza a las personas que han pasado por un punto fronterizo y han podido quedar registradas. Estábamos hablando de 550.000. Para mediados de febrero ya estábamos hablando de 650.000. ¿Eso qué significa? Que en menos de 2 meses el número aumentó en 100.000 ciudadanos venezolanos que pasaron por punto de registro, sin contar, por ejemplo, todos los que han pasado por las fronteras, por los más de 270 caminos verdes que hay entre los dos países. Las proyecciones que tiene el gobierno nacional hablan que a final de año podríamos estar muy por encima de la cifra del 1.000.000 de venezolanos registrados, y esto fácilmente se debería multiplicar por 2 o por 3 si contamos los que no pasan por punto de registro. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos, y como ustedes lo saben, no tienen acceso a pasaportes, y esto hace que sea mucho más difícil para ellos poder transitar de forma legal hacia Colombia. Entonces, ante lo que se vive, obviamente el Estado colombiano se empieza a preparar, pero incluso tiene planes de contingencia para un paso masivo de venezolanos. No obstante, todo es absolutamente insuficiente ante la dimensión del problema. Y si del otro lado, pues tenemos que tener presente que el gobierno venezolano está instrumentalizando la salida de los venezolanos. Obviamente él se beneficia de la salida de los venezolanos porque no tiene que conseguir los recursos en materia de alimentos y medicinas, porque muchos de ellos se han trasladado hacia Colombia. Por otro lado, las remesas, que es un tema que todavía en el Estado colombiano se ve no se ha abordado de la forma que se debería hacer, pues el gobierno venezolano se está alimentando de las remesas que están enviando ciudadanos venezolanos desde Miami, desde Madrid, desde Bogotá hacia su país, y muchas de esas remesas utilizan el territorio colombiano como punto de paso ante la falta de claridad y la falta de confianza que tiene el sistema económico venezolano. Entonces, es una sumatoria de situaciones en las cuales el Estado colombiano se enfrenta a un gobierno que actúa de forma desleal, que no reconoce claramente el problema y que incluso lo instrumentaliza y se aprovecha de él,
y por el otro lado un Estado colombiano que está en un momento de transición, que estamos en un proceso de posconflicto, que incluso atiende una serie de demandas, pero que sin lugar a duda el tema migratorio empieza a desbordarlo. Dentro de poco, el 26 de abril, va a haber un debate de candidatos presidenciales hablando puntualmente de la relación con Venezuela, y uno de los puntos que sin lugar a duda va a estar presente va a ser el punto de la migración venezolana hacia Colombia. Finalmente, profesor, dos inquietudes. ¿En qué condiciones llegan los venezolanos, sobre todo a ciudades como Cúcuta, donde esta situación ha desbordado a las autoridades? Y, en segundo lugar, ustedes de la Universidad del Rosario han identificado algunas oportunidades que esto podría traer, como ha ocurrido en otros países receptores de importante flujo migratorio. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sin lugar a duda no se puede homogenizar a toda la población venezolana que está llegando a Colombia, no se puede decir que es una sola población, porque al igual que Colombia, Venezuela es un país de regiones que tiene diferentes talantes, que tiene diferentes personalidades, y obviamente pues la migración no es solo únicamente de los estratos oprimidos o de los estratos populares que se ven forzados a pasar. De hecho ese es el fenómeno que más nos está golpeando hoy, pero hay que decirlo, mucho de la migración venezolana es sobre todo jóvenes profesionales que ante el cierre de posibilidades laborales en un país que no reconoce su formación en términos salariales, pues se ven obligados a tener que trasladarse hacia Colombia. Y sin lugar a duda, obviamente pues el fenómeno de la migración es un fenómeno absolutamente novedoso para Colombia, y la primera reacción que se puede tomar es una reacción negativa. No obstante, los colombianos no debemos olvidar que gran parte del desarrollo de América Latina, puntualmente Argentina, Brasil, incluso Chile, se debió precisamente, o Venezuela, se debió precisamente a la llegada de migrantes que transformaron y cambiaron las formas en las que se perciben muchas cosas. Hoy los colombianos se ven beneficiados de la llegada de los venezolanos, del aporte que han hecho venezolanos y de la inversión que han hecho venezolanos, que ante el cierre de oportunidades económicas en Venezuela han empezado a invertir en Colombia, y lógicas como Farmatodo, que es una forma de ver la lógica de venta de medicamentos totalmente diferente a la que teníamos en Colombia, ha ido avanzando, o incluso lógicas como Tostado, que es una cadena de cafés que ha logrado transformar el mercado del café en Colombia, pues son cosas que son producto precisamente de ese cambio de visión. Obviamente, pues esto va a generar resistencias, va a generar lógicas a las cuales los colombianos estábamos acostumbrados, pero lógicas van a permitir desarrollo. La migración es uno de los elementos que ha permitido desarrollo en América Latina históricamente, y la migración venezolana no es únicamente la migración de la población pobre. Por el contrario, hay un capital humano que está llegando a Colombia y que está fortaleciendo muchos sectores, desde la academia, la medicina y otros, pero pues es absolutamente normal que el público colombiano empiece a reconocer eso y lo vea como un proceso de transformación que va a tener un costo, que va a ser difícil, que no va a ser fácil. No es un problema que se resuelva en 2 años, incluso ni siquiera con la caída del régimen venezolano se va a resolver. Esto es un problema que va a estar prolongado en el tiempo y que va a llevar a que los pueblos tengamos una visión muy diferente dentro de 2 o 3 décadas, que la integración entre Colombia y Venezuela sea totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Gracias, profesor Ronald Rodríguez, por atendernos, acompañarnos, politólogo, internacionalista, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, expresando opinión y compartiendo información acerca de este fenómeno que inicialmente el gobierno venezolano negaba y ahora trata de restarle importancia. Lo que tendría que preguntarse el primer mandatario nacional es, bueno, ¿qué mueve a venezolanos a decidir lavar inodoros o posetas en cualquier parte del mundo, ejercer cualquier labor, trabajo, incluso dormir en plazas, arriesgar la vida en unas balsas antes de seguir en territorio nacional? Lamentablemente, como decía nuestro invitado, aparentemente esto le conviene al gobierno y por eso lo instrumentaliza. Hay que decir, y lo comentábamos, que ya en Brasil el gobierno federal y ACNUR, esto es Naciones Unidas, el alto comisionado para refugiados, acaban de establecer un nuevo albergue para los venezolanos en Boavista. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del fenómeno de la migración en Venezuela, absolutamente novedoso, como decía uno de nuestros invitados. Nuestro territorio era un país de inmigrantes, receptor de inmigrantes, pero esto cambió producto de la profunda crisis que atraviesa Venezuela, saben ustedes, como consecuencia del modelo que se ha empeñado el gobierno en imponer durante los últimos 20 años, un modelo fracasado en todas partes del mundo, donde se ha intentado con los mismos resultados, incluyendo el fenómeno migratorio. Claro, esta situación es inédita para Venezuela, para la región, y yo les diría que para el mundo. Ya nos comparan con la crisis en Siria. 482-9750 para su participación. Enseguida vamos a hablar con una profesora venezolana que ha hecho seguimiento a este tema. Nos interesa mucho conocer su opinión, porque hay datos reveladores de lo que está ocurriendo en nuestro país, que bueno, el presidente ha tratado de restarle importancia, incluso con estas declaraciones, despreciando a aquellos que deciden trabajar en cualquier cosa para salir adelante y sacar adelante a su familia. Consultores 21, empresa encuestadora, decía a principios de este año que 4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años. Este es otro tema. Hay una cifra absolutamente negra porque el gobierno no informa desde hace muchos años al respecto. Según una encuesta realizada por Consultores 21, empezando año 2018, entre noviembre y diciembre, cuyos resultados fueron divulgados en redes sociales, en el 29% de los hogares venezolanos han inmigrado, en promedio 1.97 miembros del núcleo familiar en los últimos años, considerando que en Venezuela hay 7,2 millones de hogares según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Son al menos 4 millones de ciudadanos que se han ido del país. Según estas cifras, insistimos que responde a las encuestas. Y vamos mucho más allá. Félix Cejas, director de Delfos, decía hace algunos días en su cuenta en Twitter que según los últimos estudios de su empresa, 1 millón de personas reporta tener una fecha fija para dejar el país. Esto lo escribió el 27 de marzo. Él decía, quizás no todos ellos realmente se vayan, sin embargo la cifra es sencillamente alarmante. Jamás había ocurrido en Venezuela, un país que no está en conflicto armado, saben ustedes, que atraviesa una profunda crisis producto de un modelo. En línea tenemos a Carmen Izaguirre, oyente desde Los Teques. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, yo quiero plantear que no hace mucho, cuando Delcy Rodríguez era canciller, y ella decía que aquí había comida para 3 países. Ajá. Y luego negaron toda la crisis humanitaria, y hoy en día, a través de la burla, creo que hay una especie de reconocimiento. Yo soy profesora universitaria y es impresionante cómo están las aulas casi vacías. Esto es preocupante, esto es alarmante, además de que uno se siente en un campo de concentración. Bueno, feliz día. Gracias, señora Carmen. Se suma a nuestra mesa de debate la profesora Claudia Vargas. Ella es socióloga, es profesora de la Universidad Simón Bolívar y ha investigado de cerca el fenómeno de la migración en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra, buenos días. Fíjate, tú abordaste cuando hacías el inicio de la presentación 3 temas fundamentales. El primero, el que tiene que ver con el desconocimiento de las cifras de migración del gobierno. El segundo, que está asociado a cuántas personas se han ido. Y el tercero, la intención de migración. Primero, el gobierno, para empezar, no tiene una cifra oficial de cuántas personas han emigrado. Sin embargo, la narrativa del gobierno sencillamente asume, primero, reconoce una diáspora. Lo hizo en su primera oportunidad cuando quiso institucionalizar el tema de las remesas a través del DICOM. Segundo,
todos estos comentarios que son peyorativos con respecto a las actividades que hacen los venezolanos en el exterior, pues prácticamente tiene dos mensajes. El primero, que reconoce que efectivamente hay gente afuera, y el segundo, que reconoce el drama que estamos viviendo en Venezuela a tal punto que las personas tienen que salir a hacer cualquier actividad antes de preferir quedarse aquí o antes de regresar nuevamente a Venezuela, ¿no? Con respecto a la cifra, bueno, en general la migración siempre, en todos lados, ha sido un fenómeno difícil de medir. Hay distintas metodologías, hay distintas cifras oficiales, pero nosotros sí teníamos una proyección de aproximadamente 3.500.000 personas, porque la OIM reconoce 1.600.000, pero esas son personas que están en un estatus legal definido. Aquí no estamos contando los que se fueron ilegales, no estamos contando los que están sin documentos, no estamos contando los que tienen doble nacionalidad, y digamos que hay una subestimación que nos llevan a nosotros a pensar que estos estudios, por ejemplo, como el de Consultores 21, pues no están alejados de la realidad. Y yo creo que en principio el reconocimiento exacto de una cifra pues nos ayudaría a hacer un diagnóstico un poco más claro sobre la situación. Bueno, yo le pregunto, profesora, ustedes recientemente publicaban un estudio, las razones fundamentales que mueven a los venezolanos a abandonar el país. Ya hablar de más de 3 millones, bueno, nos ubica en un escenario de 10% de nuestra población que ha decidido abandonar el país en un territorio, insistimos, que no está en conflicto armado, que no ha sufrido, digamos, una tragedia climatológica, simplemente producto de una crisis, bueno, consecuencia de un modelo que ha promovido el Ejecutivo Nacional. Pero ¿qué razones motivan a los ciudadanos, según los estudios que ustedes manejan, a abandonar Venezuela? La escuchamos. Bueno, al principio las razones eran inseguridad, falta de poder adquisitivo, falta de oportunidades laborales, pero esas razones también han cambiado. Resulta que ahora la gente se va para satisfacer condiciones mínimas de vida. Alimentación, salud, es decir, no consigo qué comer, me enfermo, tampoco tengo con qué curarme, o sea, visto desde el punto de vista lógico, ¿no? Y que además muchas personas han encontrado en la salida de Venezuela, que ya no es solamente migración, sino prácticamente se ha convertido en la única alternativa que mucha gente tiene para poder costear los gastos de alimentación acá de su familia y también para poder costear gastos de salud, porque todo se ha vuelto excesivamente caro, ¿no? Entonces, esas han sido como las principales razones ahora por las que la gente se va. Crisis del país. Tú mencionabas algo muy importante, no estamos en una guerra, no estamos en un asunto climatológico, pero yo creo que lo más grave de la situación de Venezuela es justamente que el proceso de deterioro de la calidad de vida es lento. O sea, ya una guerra uno sabe hacia lo que va y sabe que también tiene un fin, pero nosotros no sabemos cuándo es el fin de esta situación. Cuando hay un tema climatológico, uno sabe que eventualmente también va a pasar y que en las medidas de asistencia que te puedan dar, tú puedes solucionar en un tiempo finito. Pero aquí lo más grave de la crisis de acá es que nosotros no sabemos cuánto va a durar, cuánto tiempo más vamos a tener que estar así y cuántas personas más van a salir de Venezuela. Incluso se pueden morir aquí de mengua, por decirlo así, en el tiempo que eso ocurra, ¿no? Ahora, profesora, acerca de la preparación de los ciudadanos que han salido de nuestro país, el profesor Tomás Páez, autor de La Voz de la Diáspora, quien ha seguido también de cerca el fenómeno, bueno, ha mencionado cifras, un 90% con grado universitario, 40% con maestría o diplomado, 10% con doctorado, que ha decidido, bueno, dejar nuestro país. Antes de que me conteste, nos llama Ali Romero, oyente desde Orlando, Florida. Señora Ali, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, fundamentalmente quería hacer esta breve llamada y participar en el programa para mostrarles solamente lo que hacen los venezolanos fuera. El caso de mi esposa y mi caso, ambos somos profesionales universitarios, graduados en Venezuela. Y bueno, acá en Orlando estamos trabajando, yo manejo un taxi y mi esposa trabaja en una cantina de un high school. Nuestro nivel de vida es bastante bueno comparado con las penurias que últimamente estábamos pasando en Venezuela, con lo cual debo decir que honradamente, estamos poniendo en alto, haciendo lo que hacemos de la mejor manera, el nombre de Venezuela, y para nada esto es algo que nos deba hacer sentir a nosotros mal, todo lo contrario, estamos procurando un futuro para nosotros y particularmente para nuestros hijos. Eso es lo que yo quería
quería comentarle, María Alejandra. Gracias, señora Ali. Bueno, este es uno de tantos testimonios. Profesora, ¿qué contesta a nuestro oyente y sobre el grado de preparación con la cual salen los venezolanos? La escuchamos. Fíjate, cuando yo te mencionaba el asunto de la pérdida de capital intelectual, que es exactamente como se le llama a las personas que tienen algún grado académico, no me refiero solamente al país de origen, es decir, nosotros no somos los únicos que perdemos el capital intelectual, también lo pierden los países destinos. Porque además, fíjate el caso del oyente que te acaba de contactar. Él está diciendo que son profesionales y que se dedican a otra actividad distinta. O sea, la crisis de Venezuela llega a tal nivel, María Alejandra, que las personas insertadas en una actividad que no tiene nada que ver con su área del conocimiento fuera del país, ganan muchísimas cuantas veces más que si aquí trabajaran para lo que estudiaron. Con respecto a la cifra de cuántas personas y el grado de preparación, eso ha ido cambiando también con el tiempo. En principio, pues se iba gente, científicos, tecnólogos, doctores, postdoctores, eso era más o menos, y se lograban insertar en su área del conocimiento en el país destino. Luego eso fue cambiando hacia un nivel de profesionalización hasta que nosotros a partir del 2010 comenzamos a medir la intención de migración de estudiantes universitarios. Es decir, personas que cuando ya estaban terminando su carrera académica tenían la fuerte intención de salir de Venezuela, por lo menos tener un título universitario. Pero ahora también estamos perdiendo la fuerza de trabajo que en el mediano y largo plazo nos pudiera servir, al igual que el capital intelectual, para el desarrollo del país. Entonces ahora tenemos como una doble tarea. O sea, se está yendo la gente que está preparada, insisto. Ya ahora no es de tal característica, pero siguen saliendo profesionales y, por ejemplo, estudiantes universitarios que tienen gran camino andado en su carrera y salen de Venezuela y difícilmente, debo decirlo, se pueden insertar en un área del conocimiento en el país destino, incluso difícilmente, que yo lo veo lamentable, puedan en el corto plazo poder estudiar una carrera universitaria afuera, porque los mismos compromisos laborales, los mismos compromisos que asumen con la familia que se queda acá, pues les hace bastante cuesta arriba que eso pueda ser posible. Y es lamentable. Gracias, profesora Claudia Vargas, por atendernos, acompañarnos, profesora de la Universidad Simón Bolívar, que ha seguido de cerca este fenómeno absolutamente inédito en nuestro país, el de la migración masiva, la emigración masiva. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y RCR.tv, la radio que se ve.
se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con un mensaje. Ana Taylor a través del Twitter nos dice: la dignidad del trabajo honrado vale mucho más. Entre lavar posetas, escribe, y lavar dinero hay mucha dignidad de por medio. Bueno, no podría estar más de acuerdo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.